Profe, ¿Sí? solo marcó una tarea, ¿verdad? ¿Cómo? Solo ha marcado una tarea este corte, ¿verdad? Sí, apenas estamos empezando. Por eso solo ha habido uno. Ok, maestro. No se preocupe, todavía falta. Muy bien, creo que ya lo pueden ver en su pantalla. Entonces vamos a repasar un poco. Espero que hayan leído algo de lo que hemos visto en clase o de lo que han anotado. Y dejen que cargue nada más. Ok. Bueno, entonces habíamos visto que las relaciones que hay entre los seres vivos es lo que hace falta para reforzar un ecosistema, ¿ok? El ecosistema está compuesto de dos factores importantes. ¿Alguien se acuerda cuáles son? Que quiera participar. Es un factor vivo y un factor no vivo. ¿Alguien se acuerda de los nombres de eso? Factor abiótico y factor biótico. Excelente, muy bien. Estos factores lo que hacen es que conforman al ecosistema como tal, porque le permiten tener ciertas características para que ciertos seres vivos puedan vivir en él. Y pues vimos que los seres vivos no solamente están ahí y ya, sino que ellos están y cumplen un papel en el ecosistema por medio de las relaciones que se establecen entre ellos. Vimos que hay dos tipos de relaciones, están las interespecíficas y las interespecíficas. Eh, Emilio, Chan. Presente. Ok. ¿Te acuerdas cuál es la diferencia entre una relación intraespecífica y una interespecífica? Sí, se lo digo. Porfa. La intraespecífica, si no estoy mal, son los que se relacionan entre sí. Muy bien. Y la interespecífica son las que se relacionan con otros individuos, más o menos. Con diferentes especies. Ok. Siempre tenemos en cuenta que todo lo que tenga que ver con ecosistemas trabaja a nivel de especie, población y comunidad, que son los niveles de organización que ya vimos. Entonces, especie son niveles en los que todos somos iguales. Por ejemplo, nosotros, la especie humana, eh, la especie, no sé, cualquier otro animal, cualquier una planta, ¿no? Entonces, todos los que formamos parte de esa misma especie establecemos relaciones intraespecíficas, que son exclusivamente dos, la cooperación y la competencia. Ángela, ¿me escuchas? Sí, profe. Ok, Ángela. ¿Te acuerdas más o menos de la cooperación, qué características tiene? ¿O cómo la podemos diferenciar de otro tipo de relación? No sé si No me tienes... acuerdo, profe. No me acuerdo. Estoy o sea, estoy mezclada entre cosas ahorita. Ok, te escucho medio cortado, pero pues más o menos ahí te entendí. Sí, se refiere, por ejemplo, todas las actividades que se pueden realizar dentro de una misma especie, pero que son diferentes dependiendo del grupo. Por ejemplo, si es una familia, si es una gregaria, si es una comunidad estatal o si son colonias de animales. Vimos que cada uno tiene ciertas características. Los familiares por lo general tienen los padres, las crías, los adultos. En el caso de las gregarias son grupos familiares grandes que viven casi toda su vida de esa manera. Buscan mejor alimento y mejores condiciones juntos. En el caso de los estatales, pues son grupos en los que hay una jerarquía de posiciones dentro de ese mismo grupo, ¿no? Principalmente insectos sociales, las hormigas, las abejas, termitas, con reinas, obreras, todas esas jerarquías que hay dentro de esa comunidad. Y los coloniales vimos que se refería específicamente a esos grupos en los que los animales se conjuntan para formar un solo organismo, que es como una colonia, como en el caso de los animales marinos.
En el caso de la competencia, Mauricio, no sé si te acuerdas de lo que vimos sobre competencia. Sí, entendí que en las competencias es cuando ajá, un animal de la misma especie quiere agarrar, como su nombre dice, el territorio de la manada, se puede decir, para que sea el jefe y pueda tener ¿cómo se dice? Ay, ¿cómo puede ser esa palabra? El mando. Ándale, el mando de esa Ok, manada que tiene. exactamente. Vemos que eso por lo general siempre pasa entre organismos que son de la misma especie. A veces machos peleándose por una hembra, a veces peleándose por el espacio, también puede pasar por la comida. Y vimos que la competencia es una relación entre organismos que no solamente es intraespecífica, sino que también se puede dar de manera interespecífica. De hecho, es lo que vimos después, ¿no? Cuando ya vimos las interespecíficas, vimos que son entre organismos distintos. Y la competencia vuelve a aparecer en este tipo de relaciones, porque también se da entre organismos de diferente especie. Es clásico que principalmente cuando esto ocurre entre organismos distintos, es principalmente por comida. Casi no es por territorio y otras cosas, sino principalmente por comida. Por ejemplo, en el fondo marino es uno de los recursos más peleados entre organismos. Ahí es donde hay mucha competencia interespecífica, porque pues todos son organismos diferentes y casi todos comen de lo mismo. Entonces es muy común ver este tipo de relación. No sé si hablamos un poco del mutualismo. Ángel, Uriel, Sí, maestro. ¿te acuerdas del mutualismo? Em, la verdad, en mi, ¿cómo se llama? Así en el fondo de mi cabeza, sé que es. O sea, tengo una idea, más no puedo, no sé, a ver. Pues Ah, especies puedes benefician recordar mutuamente, igual de pueden lo que vivir hiciste en tu aisladas. tarea. No, profe. Ay, muchachos. Profe, no son los que benefician a ambos. Está muy fácil. Vamos a ver quién más me ayuda. Luis Aarón. ¿Me escuchan? Sí, claro. No son o sea, el ejemplo que beneficia a los dos ambos, a los ambos, beneficia a ambos. Exactamente. El mutualismo es cuando dos organismos diferentes se benefician mutuamente, pues de alguna manera. Puede ser intercambiando algún recurso por algún servicio o viceversa. El ejemplo más común, como les había mostrado, es el de la polinización. Una abeja ofrece el servicio de polinización para una planta que pues va a ser fecundada y con eso va a poder reproducirse. ¿Okay? Entonces ambos organismos salen ganando, por eso esta relación la representamos con dos signos positivos, porque los dos organismos que están participando salen beneficiados. En el caso de la simbiosis, habíamos visto que es un tipo de relación en el que los organismos establecen una relación, pero que es como tipo comensal, o sea, ambos tienen un beneficio, pero si esa relación no se da, pues no hay ningún problema, ¿no? O sea, ambos organismos pueden vivir de manera aislada, pero si se llegan a encontrar, pueden tener un tipo de mutualismo también, a eso se le llama simbiosis. Algunos de estos organismos, por ejemplo, son los musgos, otros también son bacterias que se asocian con plantas, eso creo que no se los había comentado, pero hay bacterias asociadas a las plantas. Si alguna vez ustedes han visto un árbol que de repente tenga una bola en su tronco o en sus raíces, muy probablemente es porque sean unas bacterias que están encerradas ahí y les dan nitrógeno a las raíces del árbol para que el árbol pueda crecer, tener más hojas, para producir más flores. Entonces las bacterias viven ahí y al mismo tiempo le ofrecen nitrógeno a la planta para que pueda desarrollarse. Entonces eso es, pero eso es una simbiosis que si no se da, pues no pasa nada, ¿no? Las bacterias pueden vivir por su parte y la planta también. Pero si se da es cuando ocurre una simbiosis, porque ya una vez que se juntan, pues no pueden estar el uno sin el otro, ¿ok? Es una relación un poco extraña.
Muchos piensan que es como un mutualismo, pero no lo es, porque una vez que se juntan, los organismos pues ya obligadamente tienen que estar juntos. ¿Okay? Habíamos hablado igual del comensalismo. Dice que es cuando una especie aprovecha la comida sobrante de la otra sin ocasionarle ningún prejuicio. Vimos que algunos ejemplos de estos son estos animales que les gusta mucho estar alrededor de otros animales grandes. Y Como las aprovechan rémoras y los tiburones, ¿no, profe? Exactamente, por eso es más o menos como esa imagen, ¿no? Ahí está el tiburón y ahí está la rémora, como siempre, pegada a él. Aquí el chiste de esta relación es que un organismo sale beneficiado, que por lo general es la rémora, en este ejemplo, y al tiburón pues le da igual, por eso lo interpretamos con un signo de cero, porque es neutral su relación, ¿no? O sea, si al tiburón está la rémora o no, pues a él no le importa, ¿ok? Pero pues la que sale beneficiada es el organismo que es el comensal, el que se va a alimentar de los restos de comida. Hablamos igual del inquilinismo, que es cuando los organismos utilizan pues como un medio de vivienda a otro organismo. Eso es muy común en el fondo del mar. Muchos animales son estáticos o son sésiles, los corales, las anémonas, las hidras. Entonces, muchos animales pues se asocian a ellos y a veces hacen mutualismos, a veces hacen inquilinismo, como en el caso de este pez payaso. No sé si más o menos hablamos un poco de este ejemplo. Dice ahí, es una especie que se beneficia aprovechando el espacio que le proporciona a otra sin causarle ningún daño. Y pasa lo mismo que con el comensalismo. Profe, creo que en ese, creo que es ciclinismo, puso el ejemplo de las ballenas y los balanos. Ah, sí, creo que sí me comentaste del crustáceo, ¿no? Sí, el crustáceo. Que vive sí, exactamente, ese es un buen ejemplo igual. Es un crustáceo que come parásitos y come restos de comida que están ahí. O sea, las ballenas son muy grandes. Más bien, investigué porque no lo puse en mi tarea. Ok. Ah, bueno. Pero igual, por ejemplo, otros animales que tienen ese mismo hábito son los percebes. Las ballenas están llenas de percebes todo el tiempo. Y están pegadas a ellas y viajan con ellas y comen con ellas y toda su vida la hacen ahí con ellas. Entonces, ese es un tipo de inquilinismo. A la ballena, pues, le da igual si está con percebes o no. Y obviamente los percebes están beneficiados todo el tiempo, porque imagínense, ellos se alimentan de plancton. Entonces, cuando la ballena está nadando todo el tiempo, pues está arrastrando todo ese plancton en su cuerpo y el percebe se los está comiendo también. Entonces, ellos se reproducen ahí todo el tiempo, hacen como colonias. Bueno, la más común es la depredación. Habíamos visto que la depredación tiene la característica de que un organismo se beneficia y otro no, pues porque es muy clara esa relación, ¿no? Es un organismo que se está alimentando a expensas de otro. Entonces, obviamente, el que es presa, pues, no va a ser muy beneficiado porque pues se le va a ocasionar la muerte. Esa es una de las relaciones más comunes y más fáciles de entender. De igual forma está el parasitismo. Dice que el parasitismo se beneficia de otra especie, que es el huésped. Creo que en algunos trabajos habíamos visto que me parece que alguien puso ahí un cuadrito en el que el parasitismo podíamos distinguir dos tipos de parásitos, los endoparásitos y los ectoparásitos. No recuerdo quién lo puso en su cuadrito. Pero bueno, ¿fuiste tú? Sí. Ah, ok. ¿Te acuerdas más o menos qué era esa información que encontraste? Ahorita lo checo, es que lo tengo. Yo lo tengo, profe. A ver, cuéntanos. Aquí dice que los ectoparásitos son los que viven en el exterior del huésped. Son los que chupan sangre o la saliva. Un ejemplo son las Como las garrapatas. pulgas de los perros. Exactamente, las garrapatas, las pulgas, los piojos también. O sea, todos esos que son parásitos externos que principalmente afectan la piel o chupan sangre, una chinche también puede ser, los mosquitos también podrían ser parásitos porque principalmente de eso se alimentan cuando son adultos. Y ya los endoparásitos son los que están en el interior de un organismo. Por ejemplo, una solitaria, puede ser una amiba, cualquier lombriz intestinal. Hay muchísimos tipos de parásitos.
Unos muy comunes en la naturaleza son, por ejemplo, como los que ven en la imagen. Hay organismos que, principalmente a las avispas hacen eso. Hay avispas que les gusta mucho dejar sus huevecillos dentro de otros animales y los animales pues van creciendo dentro de esos animales mientras están vivos. Es como si el bicho estuviera embarazado de la avispa, casi casi. Entonces, cuando nacen las larvas, pues empiezan a alimentar desde adentro pues, del huésped que tuvo a los huevecillos. Pasa mucho con las tarántulas, pasa mucho con las orugas, con saltamontes también. A veces pueden ser, no solamente son otros insectos, sino que también pueden ser hongos. Hay hongos que parasitan desde el interior y salen sus estructuras reproductivas ya cuando el animal muere. Hay mucho parasitismo en la naturaleza y de muchas formas y con muchos organismos, no solamente es entre insectos, también se da entre microorganismos, hongos principalmente, porque todos ellos necesitan materia orgánica para vivir, principalmente en descomposición. Entonces aprovechan mucho los organismos que están casi muertos o que ya murieron también. Muchos pusieron esto en su trabajo, que son los ramoneadores. No sé si alguien puede leer por aquí. Yo, profe, Por favor. dice relación interespecífica de depredación positivo o negativo, o sea, beneficia a uno, pero el otro no. Los ramoneadores toman solo una parte de sus presas, por lo que su efecto no es novicio a corto plazo. Exacto, no es nocivo a corto plazo. Aquí de lo que nos están hablando son unos organismos que no sé si se los platiqué, pero los ramoneadores, se les llama ramoneadores a todos los que se alimentan de plantas, principalmente de pastos. Por eso en el ejemplo ahí les puse a las ovejas, las cabritas igual, porque todos ellos se alimentan de eso. Se les llama ramonear cuando los sacan a pastar, por ejemplo. Entonces a veces se comen árboles, ramas, se comen el pasto. Entonces ahí nos describen que ellos nunca van a matar a la planta, simplemente pues como que la están podando, ¿no? Porque el objetivo del animal pues es comerse la parte foliar, o sea, las hojas, que es lo que ellos aprovechan y es con lo que hacen su alimentación, pero pues nunca van a matar a la planta, porque pues la raíz ya va a estar ahí abajo y la planta puede volver a retoñar. Entonces esta se considera como un tipo de depredación, porque pues nos dice que las plantas pues sufren un estrés, ¿no? Entonces salen dañadas y obviamente tienen que regenerar más partes vegetales. Y en el caso de estos que son herbívoros, pues ellos salen beneficiados porque es su alimentación. Entonces, se considera un tipo de depredación, pero es más como una herbivoría, ¿ok? La depredación casi siempre es entre carnívoros, principalmente. Muy bien, muchachos. No sé si alguien tiene alguna duda en algún tipo de relación. A grandes rasgos son como que las más importantes y la mayoría de las que ustedes pusieron en sus trabajos. Lo que voy a hacer ahora es que les voy a proyectar la presentación que estábamos viendo de los ecosistemas. Permítanme un momento.
Muy bien. Creo que ya deben estar mirando más o menos en la pantalla. Entonces ahí fue donde nos quedamos cuando estábamos viendo la presentación de ecosistemas. Nos habla de qué son las relaciones que se establecen en los individuos entre diferentes poblaciones de un ecosistema. Y vimos algunas cuantas. Nosotros ya sabemos que no son solo esas y que siempre distinguimos que entre los factores abióticos, que son los vivos, hay dos tipos de relaciones, las intra y las interespecíficas, que son las que ya vimos. Ahora vamos a hablar un poco de, bueno, vimos esta parte también, de federación y todo lo que conlleva, la competencia, parasitismo, mutualismo. Estos son algunos ejemplos que les voy a poner. De lo que podemos encontrar. Si recuerdan, en estas diapositivas había un ejemplo que era el de una laguna, ¿ok? Y de toda la flora y la fauna que hay en esa laguna y cómo es considerado un ecosistema por tener el factor biótico y el factor abiótico. Entonces, estas son algunas de las relaciones que se establecen dentro de les voy a poner esa diapositiva donde estaba la laguna. Ahí está. Para que ustedes vean, ¿no? Esas son todas las mayoría de las especies que encontramos ahí, y no solamente son plantas y animales, sino que también incluye microorganismos, principalmente fitoplancton, zooplancton y algunos artrópodos también. Entonces, todos ellos conforman el factor vivo de este pequeño ecosistema que es una laguna. Existe también el factor abiótico, que es esencial, y bueno, entre cada uno de estos organismos existe una relación distinta, que es precisamente lo que nos muestra aquí en la diapositiva. Por ejemplo, está la competencia. Dice, las dos especies se alimentan, entre otras cosas, de la planta acuática, que es, bueno, la que estaba ahí, ¿no? El Potamogeton, es una especie de carrizo, es una planta acuática que crece de manera superficial y la raíz siempre está bajo el agua. Entonces, estas dos aves compiten por el mismo tipo de alimento. No solamente comen insectos y otras cosas que hay bajo el agua, sino que también se alimentan de esa planta, ¿ok? Como un ejemplo de competencia dentro de ese pequeño ecosistema. La depredación creo que es la más común que podríamos encontrar en esa laguna, y se da principalmente igual, son aves acuáticas que se están alimentando ya sea de artrópodos, crustáceos, o esa misma planta acuática que está en el agua. También podemos ver que hay parasitismo. Nos menciona que hay una entamoeba. La entamoeba histolítica es un parásito, es un protozoario que principalmente vive en el intestino de los organismos. Puede ser maléfica, o sea, puede ocasionar perjuicios a los organismos, y lo podemos encontrar principalmente en el estómago de algunos anfibios como una rana. Ahí dice, el protozoo vive en el intestino de la rana, alimentándose a su costa y debilitándola. Vamos a ver que los parásitos siempre se interpretan con signo positivo y signo negativo, ¿no? La entamoeba se va a beneficiar de lo que hay en el intestino de la rana, y la rana, por el contrario, pues va a salir perjudicada porque se están alimentando de sus propios recursos. ¿Okay? Es más o menos lo que habíamos visto. También vemos ejemplos de mutualismo. Y bueno, esto es básicamente nada más como un recordatorio de lo que ya vimos en la diapositiva anterior. Emir, ¿estás ahí? Sí, profe. ¿Puedes leer, por favor? Sí, dice factores bióticos, relaciones interespecíficas. Son las relaciones que se establecen entre los individuos de la misma población, o sea, misma especie de un ecosistema. Competencia. Los animales pueden competir por los mismos recursos, el alimento o el espacio. La cooperación. Proporciona beneficios a los individuos en el cuidado de las crías, la defensa contra los depredadores o la obtención de alimento. Muy bien. Y lo que habíamos visto es que precisamente estas dos son solamente las que ocurren entre organismos de la misma especie, como dice ahí entre paréntesis. No sé si lo alcanzan a ver, son solo la competencia y la cooperación. No, siempre hay que hacer esa pequeña distinción, muchachos, para que no se vayan a confundir. Yo, por ejemplo, se los pongo en un quiz
pues ustedes ya les puedo poner ahí. Es un tipo de relación que, por ejemplo, los organismos compiten por un territorio o algo así, ¿no? Y ustedes ya saben que es una interespecífica y que es exclusivamente la competencia, ¿ok? Entonces, vamos a dejar un poco de lado toda la parte biótica y las relaciones que se establecen y vamos a centrarnos un poco en la parte abiótica, ¿ok? Siempre pensamos que es algo que está de más, porque casualmente lo que nosotros vemos de un ecosistema, pues es siempre lo vivo, ¿no? Todo lo que se mueve, todo lo que hace relaciones, quién se come a quién, por qué está el pájaro ahí, por qué la serpiente no se ve, etcétera, ¿no? Nosotros ya vimos que cada organismo está adaptado a su clima y a su lugar, pero específicamente en los ecosistemas encontramos que hay ciertas características para que ciertos animales vivan ahí, ¿ok? Y no cualquiera puede estar en ese mismo lugar. Entonces de ahí es donde viene la importancia del factor abiótico, porque el factor abiótico resulta determinante para la supervivencia de algunos organismos. Nuria, ¿estás ahí? ¿Puedes leer, por favor? El medio ambiente de un organismo está constituido por todos los factores o condiciones que existen en el lugar en el que habita y que influyen sobre él en algún momento de su vida. Los factores abióticos son las características físico-químicas que posee un medio. No depende directamente de los seres vivos, aunque su actividad puede modificarse. Muy bien, hasta ahí. Dice, como leyó su compañera, dice, son las características físico-químicas que posee un medio. Dice ahí que no dependen directamente de los seres vivos, aunque su actividad puede modificarlos. O sea, aquí realmente los factores abióticos no están determinados por los organismos, sino al contrario. Los organismos tienen que estar adaptados a los factores abióticos. Si sube la temperatura, si baja, en qué momento hay un frente frío, en qué momento va a haber lluvias. Entonces, esos factores abióticos son los que van a determinar cómo se van a mover los organismos dentro del ecosistema. Distinguimos ahí que hay dos medios porque hay dos tipos de ecosistemas, que son los acuáticos y son los terrestres, ¿ok? Si nosotros nos centramos en un ecosistema acuático, pudiera parecer que funciona de la misma manera que un terrestre, pero el hecho de que esté en un medio acuoso lo hace distinto. Entonces dice ahí, por ejemplo, dice la temperatura, como un factor abiótico importante, dice disminuye con la profundidad. Si nosotros, ustedes lo habrán visto cuando van al mar, ¿no? Dependiendo de la hora en la que ustedes se metan al mar, la temperatura del agua disminuye, ¿ok? O aumenta. De igual manera, lo vamos a ver en diferentes estratos. Muchas veces no es la misma temperatura que se siente en la superficie a la que podemos sentir más hacia el fondo del mar, ¿ok? Entonces, en un medio acuático la temperatura es determinante porque también nos ayuda a determinar qué tipo de organismos vamos a encontrar. El mar no solamente es el mar y los bichos que hay ahí, ¿no? Sino que es el mar y tiene diferentes niveles, hay diferentes zonas del mar dependiendo de la profundidad y eso va a determinar qué tipo de organismos vamos a encontrar. No son los mismos que viven en la superficie, que los que viven en la parte media, los que viven en la zona abisal, que es como que el fondo del mar. Otro factor abiótico importante dentro del medio acuático son la luz, que es importante para los organismos fotosintéticos. Aunque ustedes no lo crean, hay organismos que hacen fotosíntesis dentro del mar. No son plantas, nunca hay que pensarlo porque en el mar no hay plantas. Son algas que hacen fotosíntesis. Las algas no son plantas, recordemos que es un reino aparte, que es el reino protista. Y también están las microalgas, ¿ok? Las microalgas son algas microscópicas que también viven en el medio acuático, ¿ok? Se pueden ver únicamente por microscopio y también hacen fotosíntesis. Otra característica del medio acuático son los gases disueltos. Dice ahí, es la cantidad de oxígeno en el agua para la respiración y el dióxido de carbono de la fotosíntesis se hacen importantes. También en nuestro medio terrestre tenemos esa característica, el oxígeno y el dióxido de carbono que están a la orden del día, ¿ok? En el mar ocurre lo mismo, no porque esté dentro del mar no hay oxígeno, por el contrario, en el mar se produce mucho oxígeno todo el tiempo
precisamente por los organismos fotosintéticos, macroalgas y microalgas, ¿ok? Y por lo tanto hay organismos que aprovechan ese oxígeno y que también producen dióxido de carbono, igual que en el ecosistema terrestre, solo que en diferente nivel, ¿ok? Otro factor importante abiótico es la salinidad. Vean ustedes cómo todos son factores físico-químicos, o sea, son factores que alteran tanto la física como la química del lugar en el que ocurren, ¿ok? Los gases, la salinidad, la luz, la temperatura, no son cosas vivas, pero son cosas determinantes. Ahí nos dice que la salinidad es la cantidad de sales que condicionará al tipo de seres vivos que pueda vivir ahí. No sé si ustedes ubican el Mar Muerto o alguien ha escuchado sobre el Mar Muerto. No sé si alguien ha leído sobre ese océano. Sí, profe. ¿Qué has leído sobre eso? No lo he leído, pero lo conozco y pues tiene mucha sal y, por ejemplo, si vas a nadar ahí, flotas muy fácil. Exactamente. De hecho, creo que hay o casi ningún organismo vive ahí, precisamente por la cantidad de sal que hay. Entonces, vean ustedes cómo un solo factor abiótico, en este caso la salinidad, puede determinar qué organismos viven y no viven en un lugar. Muy probablemente si haya microorganismos, debe haber algún tipo de fitoplancton, a lo mejor también debe haber zooplancton también, o sea, puro microorganismo. Alguna que otra bacteria, pero muy difícilmente a lo mejor vamos a encontrar peces comunes, como los que encontraríamos en otro mar, ¿no? Y eso es solamente por un factor, que es la cantidad de sales disueltas en el agua, ¿ok? En un medio terrestre las características determinantes son un poco distintas, pero es básicamente lo mismo. La luz, importantísima para la fotosíntesis, porque eso determina la cantidad de oxígeno y de dióxido de carbono que va a estar disponible para nosotros. La humedad, por supuesto, que al menos aquí en Yucatán es súper importante porque determina mucho la sensación térmica que vamos a tener. La temperatura, ahí dice importantes reacciones químicas, así como la disponibilidad de alimentos, ¿verdad? Mucha temperatura puede determinar qué tanto va a ser el desarrollo de una planta y qué tanto va a producir para los organismos, si es un frutal, si es para hojas, ¿ok? Recordemos que los herbívoros son como que la base del ecosistema, ¿ok? Porque le dan alimento a los carnívoros y así se alimenta toda la cadena alimentaria. Y por supuesto, algo muy importante en el medio terrestre es el suelo. Nosotros siempre pensamos que, solo está ahí, ¿no? Pero el suelo es un factor súper importante por todos los nutrientes que contiene y la capacidad que tiene para sostener a los seres vivos, ¿ok? No solamente me refiero a sostener de que pisemos la tierra, sino sostener como dar alimento, dar cobijo, sustento, de todo, tanto para las plantas como para los animales. De hecho, muchos animales lo utilizan como su casa y toman nutrientes también de la tierra. Nosotros también lo hacemos, solo que a través de los alimentos. Todos los nutrientes que absorben las plantas de la tierra, nosotros los aprovechamos a través de ellas, ¿ok? Cuando nos comemos alguna fruta, alguna verdura, ¿ok? Tomamos esos nutrientes de la tierra a través de las plantas. Es por eso que también es un factor abiótico importante. Muy bien, ya se nos fue el tiempo, entonces lo vamos a dejar aquí. Y nos vemos el viernes, muchachos. ¿Ok? Que tengan buen día. Adiós, profe. Profe, igualmente, bonito. Que lo vea bien.